Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Y vamos a conversar el día de hoy con la abogada y doctora en Derecho, Melissa Díaz Cabrera, sobre un tema que todavía se mantiene con mucha vigencia y al Perú expectante de lo que será el fallo que va a emitir en unos meses el Tribunal Constitucional sobre si fue constitucional o fue inconstitucional que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Parlamento. Ya se ha oficializado que hay unas elecciones el 26 de enero del 2020 para elegir a nuevos parlamentarios. También esto ha generado mucha polémica, si pueden postular o no los que fueron disueltos para los ex parlamentarios o pueden postular el próximo 2021. Hay mucha, diríamos, incertidumbre, desinformación por parte del elector y cuál es la mejor opción, qué es lo que tendría que hacer el elector, el ciudadano, para emitir un voto con responsabilidad y conciencia. Hablamos sobre esto, entonces repito, con la abogada y doctora Melissa Díaz Cabrera, quien también nos va a anunciar sobre lo que fue, o comentar lo que fue recientemente su publicación de un libro denominado Estado de Cosas Inconstitucional. Doctora Melissa Cabrera, bienvenida. Díaz, bienvenida a UPAO, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y buenos días también a la comunidad orellana. Claro. Bueno, hay muchas opiniones, abogados que interpretan la ley de acuerdo al derecho constitucional, si lo que decidió el presidente Vizcarra el 30 de septiembre, ¿verdad?, disolver el Parlamento, fue una medida constitucional, le facultaba o fue algo inconstitucional. ¿Cuál es la opinión de tu análisis, Melissa, sobre esto? Bien, voy a responder desde el ámbito del deber ser, desde el derecho constitucional, ¿no? Y luego podríamos abordar algunos, adelantándonos tal vez algunos preceptos que pueda considerar el Tribunal Constitucional en adelante. Bien, partamos de que en todo Estado constitucional democrático de derecho, el principio de legalidad es uno de los pilares del Estado así declarado, ¿no? Y mientras las reglas del juego no estén establecidas con anterioridad, es decir, no se mantiene una incertidumbre a quienes son los actores políticos, podríamos decir que estaríamos bien. Pero si lo trasladamos a un escenario en el que no tenemos claro lo que usted mencionaba en el inicio, pueden o no postular los congresistas, ¿cómo se define o en qué situaciones se puede establecer la cuestión de confianza? ¿En qué momentos utilizarlo, ya que hemos advertido que la cuestión de confianza en los últimos dos gobiernos ha sido usado de manera abusiva, si es que así lo queremos plantear? No está establecido en la Constitución. Es decir, la parte orgánica dentro del Estado constitucional de derecho ha sido muy desatendida. Siempre nos hemos preocupado por la parte dogmática, la de los derechos fundamentales, la protección de los derechos sociales, económicos, culturales, pero de la parte orgánica poco se ha dicho porque se cree que al día de hoy, dentro de este paradigma, hay que interpretar lo que dice textualmente el texto constitucional, o podríamos darle un alcance más allá de lo que dice, pero bajo qué escenarios y contextos. Esto llama la atención porque dentro de nuestra Constitución Política del 93, ni la cuestión de confianza ni la moción de censura, partamos de una diferencia, que la cuestión de confianza es una prerrogativa que tiene exclusivamente el Poder Ejecutivo, especialmente el presidente, ¿no? Mientras que la moción de censura lo tiene el Parlamento, es como un contrapoder, ¿es cierto? Donde en el primero de ellos, en esta institución, lo que el presidente busca es que se le diga sí el Congreso frente a un programa o una actuación política que viene desarrollando, ¿no? Y en el otro, pues el Congreso o el Parlamento en cualquier momento puede determinar, citarlo y decir, no va más, le retiramos la confianza. Entonces, como no está establecido en qué momentos determinarlos, he ahí la disyuntiva, ¿no? Si debemos ser muy textuales en el texto constitucional con el próximo Congreso cuando se propongan las reformas o dejarlo de manera muy abierta. O sea, hay un vacío ahí que genera esta situación de incertidumbre. Y que el Tribunal Constitucional le tocará cubrir con esta doctrina porque ahora, haciendo un paréntesis, las instituciones que tenemos en la Carta del 93 parlamentarias, las tenemos todas.
Y decimos lamentablemente porque hemos hecho un copy-paste, ¿no?, de instituciones que son anglosajonas en su mayoría y que fueron creadas para hacerle contrapoder al monarca en ese entonces, ¿no?, como fue en el caso de Inglaterra. Pero las tenemos todas, somos muy exquisitos, quisimos tener todas las instituciones, ya las tenemos. Tenemos un parlamento fuerte, entre comillas. Pero ese parlamento fuerte, y recordando las palabras del profesor García Belaúnde, ¿no?, decía, ¿qué es mejor tener de lado al partido de gobierno, al partido de turno en el Congreso, ¿no?, o tener una oposición fuerte? Es difícil contestar esa pregunta ahora porque hemos tenido los dos escenarios. Fujimori en el caso del 92, una mayoría absoluta de la oposición, y en el 93 el partido del gobierno con el autogolpe. Y tampoco fue saludable porque le dimos un extra poder al Ejecutivo. Bueno, entonces, ¿a qué voy? A que mientras existan estos vacíos o estas indeterminaciones también en la parte orgánica de las instituciones políticas, no se pueden dar las reglas del juego claras. Hemos visto, yo, particularmente considero que en el caso del presidente Vizcarra así ha habido un uso excesivo de la cuestión de confianza, ¿no?, y que de pronto no era oportuno solicitarla en ese momento. Es expreso, ¿no?, dice la cuestión, requiere de que sea, para poder utilizar y resolver el Congreso, un no expreso, ¿no?, y no atender a cuestiones como que fácticas. se precipitó. Sí. Yo considero que sí. Entonces, veremos que el Tribunal Constitucional sea lo bastante prudente para que luego, posterior a eso, el próximo Parlamento pueda determinar si enjuiciar o no políticamente. Desde esa interpretación, doctora Melisa Díaz, ¿qué tendría que determinar el tribunal desde el punto más, diríamos, lo que sería la más provechosa para el país, para mantener ese equilibrio político? De momento me parece ya un adelanto de opinión en el caso cuando el magistrado Ramos Núñez mencionaba, ¿no?, que la medida cautelar se mantenía y que inclusive las elecciones también se mantienen. Por ahí podemos decir que no habiendo una crisis económica y social, las elecciones siguen en pie, ¿no? O sea que eso no podría variar. No estamos en un ambiente caótico, ¿no?, como para determinar, no en este momento no se darán las elecciones. El tribunal deberá completar, ¿no es cierto?, bajo la interpretación, bajo las múltiples formas y tipos de interpretación con las que puede colmar estos vacíos, sustentado en que también pueda prevenir consecuencias letales para el sistema, ¿no? Eso yo creo que lo tiene bastante claro. Pero no es solamente esto de la cuestión de confianza para que no se repita en un próximo gobierno, porque si no lo tiene claro ahora, en el próximo Ejecutivo va a suceder lo mismo y se va a manipular, ¿no es cierto?, a ambos poderes del Estado. Lo otro es, y lo que me preocupa es que lo que mencionaba al inicio, ¿no?, los congresistas podrán o no postular. Claro, ahí el pueblo está con una incertidumbre, ¿por quién vamos a votar? El Jurado Nacional de Elecciones mantiene un silencio, no sé si a propósito, pero sí mantiene un silencio bastante conveniente, ¿no?, para el momento. Los 14 prisiones preventivas que se han dado a estos abogados de los famosos estudios, el caso de los árbitros, ¿no?, que vemos a reconocidos abogados ahí también, parece que jugará como un momento de claro, los partidos han hecho ya su proceso electoral interno, sí. Algunos exparlamentarios vuelven a van a presentarse, pero viene la etapa de tachas también. Así es, ¿no es cierto? Por eso no hay, incluso esa incertidumbre es provocada precisamente el presidente de la República. ¿Vio más allá en las consecuencias de disolver el Congreso? ¿Qué reglas hay antes de que se convoque a esto? No están dadas, ya las elecciones están aquí cerca el 26 de enero y nadie conoce y los actores políticos van adelantando también dentro de sus mismos movimientos partidarios. Correcto. ¿No? Finalmente, doctora Melisa Díaz, es un producto académico el que presentó recientemente aquí en la universidad. El día lunes y el martes ahí en la Universidad. El estado de cosas inconstitucional. Coméntenos cuál es la razón de ser de este producto académico que pone a disposición de los estudiantes de Derecho y la comunidad jurídica a nivel nacional e internacional. ¿No? El primer agradecimiento que tengo es a mi alma mater, ¿no?, como egresada de la casa, a las autoridades de la facultad y de la Escuela Profesional de Derecho que han hecho posible este sueño y que dejo como legado académico, ¿no?, como egresada ya algunos años. Este libro tiene un objetivo y una justificación precisamente en
evitar la carga procesal en lo que corresponde a los procesos de libertad. Hablo del habeas corpus, del amparo o habeas data. ¿Y qué sucede? Que cuando existe una vulneración masiva de derechos fundamentales, puede referirse a derechos sociales, económicos, culturales y también los derechos civiles o los llamados también de primera generación, sucede un número determinado e indeterminado de personas. Y lo que se busca es que una vez declarado por el tribunal ha detectado esta falla o un comportamiento anticonstitucional por parte de la administración pública, estoy hablando solo de la administración pública, inmediatamente sucede que los actores, operadores jurídicos pueden invocarla y ya no necesitan recurrir nuevamente a un amparo. Es decir, con la sola citación de la sentencia y donde se ha pronunciado en estos casos sobre ese derecho, solicitar que se dé plena ejecución a esta declaratoria, que es una técnica, por cierto, de origen colombiano, pero con raíces anglosajonas, ¿no? Entonces, es una metodología muy provechosa que he rescatado, que el Tribunal Constitucional ha detectado eficazmente donde se ha hecho vulneración, ¿no? Por citar, no sé si tenemos tiempo todavía. Sí, brevemente. Algunos casos, ¿no?, en los que ha mencionado, ha citado el estado de cosas inconstitucional. El derecho al uso de la propia lengua o de la lengua originaria, ¿sí?, es el caso de una quechua hablante, ¿no?, que invoca en la administración pública poder solicitar sus pedidos en su idioma originario. ¿Y qué pasa? La administración pública le rechaza, no podemos porque no hay quien traduzca lo que tú solicitas. Frente a eso, recurre vía de amparo y el tribunal dice, bueno, es que no va a ser el único caso. ¿Cuántas personas además habrán que soliciten estos pedidos en su lengua originaria? Frente a eso, constitucionalmente recogido, debe declararse el estado de cosas inconstitucional, así que el Estado está obligado a que por lo menos parte de su personal tenga conocimientos en la lengua originaria de la zona rural o zona donde sea predominante esa lengua. No solamente el quechua, estamos hablando de otras. De otras, hay tantos idiomas y... Por supuesto, ¿no? Madre de Dios, por dialectos en nuestro país. O sea, muy bien, muchas gracias, doctora Melissa Díaz Cabrera, por compartir esos conocimientos y esta publicación, que es un aporte importantísimo en la formación de todos los abogados, el estado de cosas inconstitucional. Gracias, éxitos. Regresamos tras la pausa en Ocupado Noticias, edición mediodía, con otra entrevista. Hablaremos sobre lo que va a ser un importante curso de preparación para entrenadores de voleibol a cargo de un destacado instructor argentino. Regresamos con el señor Erasmo Díaz Paredes, quien es directivo funcionario de la Federación Peruana de Voleibol en nuestro país. Regresamos tras la pausa en Ocupado Noticias, edición mediodía.